Voy a decirte algo que ningún pastor, ningún profeta, ningún predicador con un estudio elegante y una camisa de vestir se ha atrevido a decir como yo lo voy a decir. Estados Unidos caerá, no se debilitará, no pasará por dificultades, caerán. Y cuando caiga, el mundo entero lo sentirá, incluyéndote a ti, sin importar dónde estés. Juré que Estados Unidos era inquebrantable, que nada podría derrotarlo, pero lo que vi lo cambió todo. Cristo me mostró 6 eventos específicos con fechas, nombres de ciudades y detalles que me resultaba imposible conocer, todos los cuales ocurrirán antes de finales de marzo de 2026. No, se trata de una vaga profecía del fin de los tiempos que podría ocurrir cualquier día en cualquier siglo. Son fechas que puedes consultar ahora mismo en el calendario de tu teléfono. Y la primera es el 25 de marzo, faltan días. No, semanas, no meses, días, santimero. Antes de continuar, necesito decirles algo que irritará a mucha gente. Irritará a los cristianos conformistas que piensan que la fe es algo para los domingos por la mañana y que no interfiere con las decisiones sobre dónde vivir, qué conservar y a dónde ir. Irritará a los escépticos que piensan que cualquiera que mencione a Jesús en un contexto de urgencia está loco o solo busca dinero. Y, sobre todo, irritará a los que están en el término medio, aquellos que creen, pero no lo suficiente como para actuar. Aquellos que oyen las advertencias, dicen amén y vuelven a su rutina, porque lo que vi del otro lado no deja lugar para este término medio. No hay una posición cómoda ante lo que se avecina. Solo existe la decisión que tomes ahora, mientras aún puedas a mori a no. Casi muero. No perdí el conocimiento a morían 14 minutos. Y lo que Jesús me mostró en el otro lado hará que mucha gente me llame loco. Hará reír a mis compañeros oficiales. Hará que mi familia me mire diferente en la cena del domingo. Lo sé, yo habría hecho lo mismo. Si fuera otro hombre sentado aquí diciendo esto, habría detenido el video en los primeros 30 segundos. Así que entiendo si quieres parar ahora, pero si te quedas, te voy a contar lo que vi con una precisión que no salió de mi cabeza. Salió de un lugar que no tiene nombre en ningún idioma que conozco. Y cuando lo primero que voy a describir suceda exactamente como lo voy a describir, recordarás este video y desearás haberlo visto desde el principio. Antes de nada, hazme un favor. Dime en los comentarios desde dónde estás leyendo. Esto en ciudad, estado, en país, porque lo que voy a compartir aquí tiene todo que ver con dónde estás ahora mismo. Algunas regiones tienen hora, otros casi no tienen. Y necesito saber quién se encuentra en una zona de alto riesgo para poder orar específicamente por usted. Me llamo Rafael Méndez. Tengo 36 años. Hasta hace 3 semanas era sargento de logística en una base militar del sur de California. Me alisté en el ejército a los 18 años porque no tenía otra opción y me quedé porque aprendí a valorar el orden, el protocolo y a saber exactamente qué función cumple cada pieza dentro de un sistema mayo. Soy el tipo de hombre que no se deja llevar por el pánico, que analice la situación, que calcule antes de hablar. No soy el tipo de persona religiosa que llora en la iglesia o levanta la mano durante la música. Creo en Dios como cree un hombre práctico, reconociendo que hay algo superior, sin dejar que ese algo interfiera con el trabajo. Me criaron así. Viví así. Pensé
que moriría así. No pensé que moriría a los 36 años en un almacén de suministros un lunes por la mañana sin previo aviso. Pero así fue, y lo que sucedió después cambió todo lo que creía saber. La mañana comenzó con normalidad. Inspección de inventario, almacén, 7. El operador de la carretilla elevadora se equivocó de camino. 3 palés de equipo se desplomaron sobre mí antes de que pudiera siquiera retroceder un paso. El dolor duró 2 segundos. 2 segundos que no podré describir porque no hay palabras para ello. Después de esos 2 segundos, silencio. No el silencio de una habitación vacía, el silencio de cuando todo se detiene, cuando el mundo que conocías simplemente deja de existir a tu alrededor. Supe que había muerto. No fue un pensamiento, fue una certeza, de esas que no necesitan la confirmación de nadie. Los médicos me dijeron después que mi corazón se detuvo durante 14 minutos. 14 minutos en los que, desde el punto de vista de todos a mi alrededor, simplemente dejé de existir. Pero sí existí en otro lugar, y ese otro lugar lo cambió todo. Estaba en un lugar indescriptible, porque ninguna palabra se acerca. El suelo era firme, pero brillaba, no como una lámpara, como si estuviera hecho de algo que no existe allí abajo. Miré mis manos. Eran mis manos. La misma mancha de aceite en mi manga que dejé antes, cuando revisé un generador. Todo igual. Todo yo, solo que más nítido que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Como cuando limpias una ventana que ha estado sucia durante años y descubres que, al otro lado, hay un paisaje entero que nunca antes habías visto. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que mi cuerpo estaba en el suelo de aquel cobertizo, que alguien estaba pidiendo ayuda, que mis compañeros estaban gritando. Pero lo que tenía delante era más real que todo eso junto, más real que cualquier cosa que hubiera tocado, olido o sentido en 36 años de vida. Él caminaba hacia mí. No intentaré describir cómo era. No puedo. A nadie puede. Es como intentar mirar directamente al sol y luego explicar lo que viste. No puedes describirlo. Simplemente sabes que era demasiado grande para tus ojos. Lo que voy a decir es esto: cuando me miró, me sentí conocido, no juzgado. Conocido. ¿Cómo te sentirías si alguien supiera absolutamente todo sobre ti? Cada cosa que hiciste, cada pensamiento y cada vez que tragaste saliva. Cada vez que cometiste un error, sabiendo que estabas cometiendo un error, y lo entendiera todo, y no tuviera miedo de nada de eso, y aún así caminara hacia ti. Rafael dijo, y mi nombre, en su voz, sonó como si siempre hubiera sido su palabra, como si mi madre, cuando me dio ese nombre, lo hubiera escuchado sin saber que lo estaba escuchando. Regresarás, dijo, y contarás lo que te mostraré, no para hacerte famoso, no para reunir seguidores, para darles a quienes aún tienen tiempo la información que necesitan para tomar las decisiones que aún pueden tomar. La ventana no permanece abierta para siempre. El lugar a nuestro alrededor ha cambiado sin que nos hayamos movido. De repente, me encontré suspendido en lo alto, mirando hacia abajo, y lo que vi fue el planeta entero en los continentes, los océanos en el trazado de las ciudades, visto desde arriba, y las partes oscuras, partes que parecían borradas, como si fragmentos del mundo se hubieran difuminado. Comprendí, antes de que él me mostrara nada, que esas partes oscuras eran lo que se avecinaba. Todo antes del 30 de marzo de 2026, han 6 eventos, uno tras otro, sin pausa, entre ellos. Y, en medio de todo, una guerra, Estados Unidos e Irán.
Aún no sabía esto, pero pronto lo sabría. Lo que empieza en Estados Unidos, dijo, lo sentirá el mundo entero. Necesito que adviertas a quienes aún tienen tiempo para escuchar. Dime en los comentarios desde donde estás leyendo esto, porque dependiendo de donde estés, el tiempo del que dispones es diferente. Y quiero orar por ti, por el lugar donde tu familia duerme esta noche. La primera ciudad apareció bajo mis pies y sentí un nudo en el estómago. Conocía esa ciudad, había pasado por ella durante mi entrenamiento, había conducido por esas carreteras. Los Ángeles se extendía desde las montañas hasta el océano Pacífico como una cosa viviente y enorme, palpitando con millones de vidas que no sabían lo que les esperaba. Jesús no me preparó con una advertencia. No dijo, ahora te voy a mostrar algo difícil. Simplemente me lo mostró. Y lo primero que sentí no fue miedo, fue esa sensación que tienes cuando te das cuenta de que algo que siempre creíste imposible es, de hecho, inevitable. Como cuando ves una grieta en el techo y entiendes, sin necesidad de un ingeniero, que la casa se va a derrumbar. La grieta llevaba allí mucho tiempo. Todos habían pasado por debajo a diario. Todos habían optado por no verla. Mira con atención, dijo, y la visión se aceleró como si alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido en la realidad. Vi cómo el sistema de fallas de San Andrés comenzaba a moverse de una manera que no tenía nada que ver con lo que había aprendido en la clase de geología. No. Fue gradual, no fue el tipo de movimiento lento que los científicos monitorean durante décadas. Fue una ruptura violenta, súbita, como cuando doblas una rama, lentamente, muy lentamente, y de repente se rompe. El sonido que escuché, incluso en ese lugar donde el sonido funciona de manera diferente, era de esos sonidos que te calan hasta los huesos. La autopista 405 se dobló por la mitad, como una tira de papel. Edificios que habían sobrevivido a temblores durante décadas se derrumbaron en segundos. Y no fue un solo terremoto. Fueron 3 al 23 de abril, 25 de abril al 27 de abril, cada uno más fuerte que el anterior, como si la tierra estuviera tomando aliento entre los golpes. Lo que vino después de los temblores fue peor que los temblores mismos. Vi fuego, no, un solo fuego, varios al mismo tiempo, en diferentes barrios, creciendo juntos hasta convertirse en una sola cosa. Vi los acueductos reventados, el agua que abastecía a millones de personas simplemente dejó de fluir. Vi hospitales funcionando con generadores hasta que estos fallaron. Vi la autopista atascada de autos detenidos, porque todos tuvieron la misma idea al mismo tiempo y no había espacio para que nadie se moviera. En Unao, Semanau dijo con una calma que dolía oír a Los Ángeles, parecerá una zona de guerra, no porque un enemigo atacara, sino porque los sistemas de los que dependía no estaban construidos para resistir esto. Y pensé en los millones de personas que dormían allí abajo en ese momento, sin saberlo. Pensé en los niños, en los ancianos, en los que no tenían autos, en los que no tenían a dónde ir. Pero, Señor, dije, y mi voz se oyó débil en aquel lugar inmenso. Millones de personas viven allí. ¿Cómo van a poder irse todos a la vez? ¿A dónde irán? La mayoría no se irá, dijo. Y la tristeza en su voz no era distante. Era la tristeza de un padre que advirtió y no fue escuchado. Se convencerán de que no será tan grave. Confiarán en los servicios de emergencia, que se verán desbordados en la primera hora. Esperarán a que llegue el gobierno. El gobierno no llegará
a tiempo. Y cuando comprendan la magnitud de lo que está sucediendo, las carreteras ya estarán destruidas y el fuego ya estará por todas partes. Por eso te lo muestro ahora. Mientras aún hay tiempo para irse, mientras aún existe la opción, después del primer temblor, la elección habrá terminado para la mayoría. Y allí me quedé, viendo cómo aquella ciudad que conocía se derrumbaba bajo mis pies, incapaz de hacer otra cosa que grabar cada detalle en mi memoria. La vista cambió. Nueva York apareció debajo de nosotros y reconocí el horizonte de inmediato. Nunca había estado allí en persona, pero hay una silueta que todo el mundo conoce. Pero lo que vi no era la Nueva York de postal. Era Nueva York vista desde arriba, con esas manchas oscuras que había visto antes por todo el planeta. Y las manchas oscuras estaban en la costa, en el puerto, en todo lo que estaba cerca del agua. 9 de junio, dijo Ann, y esta vez no era un terremoto, era el océano Ann. No, una tormenta, no, un huracán. El fondo del Atlántico moviéndose de una manera que empujaba el agua hacia arriba y hacia adelante con una fuerza que no tenía un nombre adecuado en portugués, inglés, ni en ningún idioma que yo conozca. El agua no llegó como una ola de película, llegó como una sugerencia. El mar simplemente subió, lo suficientemente lento como para parecer que se detendría, lo suficientemente rápido como para que no hubiera tiempo de escapar. Vi cómo Manhattan desaparecía bajo el agua, piso por piso. Vi cómo el metro se convertía en una trampa para la gente cuando el agua subía. Vi puentes bloqueados por coches detenidos, mientras el nivel subía a ambos lados. 15 kilómetros tierra adentro en algunas zonas, dijo. El agua no retrocederá en días, retrocederá en semanas. Y lo que permanezca sumergido durante semanas no volverá a ser lo que era. La ciudad financiera del mundo se detendrá. Y cuando se detenga, el mundo entero lo sentirá. No solo Estados Unidos, el mundo, porque hay sistemas que dependen del funcionamiento de esa ciudad. Y cuando se detenga, esos sistemas también se detendrán. Vi eso y pensé en la cadena. Pensé en cómo cada cosa se conecta con otra. Pensé en cómo construimos todo sobre la suposición tácita de que mañana será igual que hoy. Y pensé en cuántas personas en ese momento dormían en apartamentos en Manhattan sin saber que el océano estaba calculando la fecha de su llegada. Cuéntame en los comentarios si estás en una ciudad costera, cualquiera en Atlántico, Pacífico, cualquier mar, porque lo que él me mostró no se trataba solo de Estados Unidos. Se trataba de lo que le sucede al mundo cuando las ciudades que sustentan la economía global dejan de funcionar simultáneamente. La primera ciudad apareció bajo mis pies y sentí un nudo en el estómago. Conocía esa ciudad. Había pasado por ella durante mi entrenamiento. Había conducido por esas carreteras. Los Ángeles se extendía desde las montañas hasta el Océano Pacífico como una cosa viviente y enorme, palpitando con millones de vidas que no sabían lo que les esperaba. Jesús no me preparó con una advertencia. No dijo, ahora te voy a mostrar algo difícil. Simplemente me lo mostró. Y lo primero que sentí no fue miedo. Fue esa sensación que tienes cuando te das cuenta de que algo que siempre creíste imposible es, de hecho, inevitable. Como cuando ves una grieta en el techo y entiendes, sin necesidad de un ingeniero, que la casa se va a derrumbar. La grieta llevaba allí mucho tiempo. Todos habían pasado por debajo a diario. Todos habían optado por no verla. Mira con atención.
dijo, y la visión se aceleró como si alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido en la realidad. Vi cómo el sistema de fallas de San Andrés comenzaba a moverse de una manera que no tenía nada que ver con lo que había aprendido en la clase de geología. No fue gradual, no fue el tipo de movimiento lento que los científicos monitorean durante décadas. Fue una ruptura violenta, súbita, como cuando doblas una rama lentamente, muy lentamente, y de repente se rompe. El sonido que escuché, incluso en ese lugar donde el sonido funciona de manera diferente, era el tipo de sonido que te llega hasta los huesos. La carretera principal se dobló por la mitad, como una tira de papel. Edificios que habían sobrevivido a temblores durante décadas se derrumbaron en segundos, y no fue un solo terremoto. Fueron 3, an 25 de marzo, 26 de marzo, an 27 de marzo. Cada uno más fuerte que el anterior, como si la tierra tomara un respiro entre los golpes. 3 días, an 3 golpes, sin tiempo para respirar entre ellos. Lo que siguió a los temblores fue peor que los temblores mismos. Vi fuego, no, un solo fuego, varios al mismo tiempo, en diferentes barrios, creciendo juntos hasta convertirse en uno solo. Vi los acueductos reventados. El agua que abastecía a millones de personas simplemente dejó de fluir. Vi hospitales funcionando con generadores hasta que estos se averiaron. Vi la autopista atascada de coches detenidos porque todos tuvieron la misma idea al mismo tiempo y no había espacio para que nadie se moviera. Enunau Semanau dijo con una calma que dolía oír en Los Ángeles: parecerá una zona de guerra, no porque un enemigo atacara, sino porque los sistemas de los que dependía no estaban construidos para resistir esto. Fuego sin agua para apagarlo. Heridos, sin un hospital que los atendiera. Familias sin carreteras a las que huir. Cada sistema dependía del otro, y cuando uno falló, todos fallaron a la vez. Pero, Señor, dije, y mi voz se oyó débil en aquel lugar inmenso. Millones de personas viven allí. ¿Cómo van a irse todos al mismo tiempo? ¿A dónde van? La mayoría no se irá, dijo, y la tristeza en su voz no era distante. Era la tristeza de un padre que advirtió y no fue escuchado. Se convencerán de que no será tan grave. Confiarán en los servicios de emergencia, que se verán desbordados en la primera hora. Esperarán a que llegue el gobierno. El gobierno no llegará a tiempo, y cuando comprendan la magnitud de lo que está sucediendo, las carreteras ya estarán destruidas y el fuego ya estará por todas partes. Por eso les muestro esto ahora. Mientras aún hay tiempo para irse, mientras aún existe la opción, después del primer temblor, el 25 de marzo, la elección habrá terminado para la mayoría. Y allí me quedé, mirando cómo aquella ciudad que conocía se derrumbaba bajo mis pies, incapaz de hacer otra cosa que grabar cada detalle en mi memoria. La vista cambió. Nueva York apareció bajo nosotros y reconocí el horizonte de inmediato. Nunca había estado allí en persona, pero hay una silueta que todo el mundo conoce. Solo que lo que vi no era la Nueva York de postal, era Nueva York, con esas zonas oscuras en la costa. Eni Portu, en todo lo que estaba cerca del agua. 30 de marzo, dijo, y esta vez no era un terremoto. Era el océano Ano, una tormenta. No, un huracán. El fondo del Atlántico moviéndose de tal manera que empujaba el agua hacia arriba y hacia adelante con una fuerza que no tenía nombre adecuado en ningún idioma que conozco. El agua no llegó como una ola de película.
Llegó como una sugerencia. El mar simplemente subió, lo suficientemente lento como para parecer que se detendría, lo suficientemente rápido como para no dar tiempo a escapar. Y el 30 de marzo no fue una coincidencia, fue el principio del fin de una secuencia que aún no había visto completa. Vi cómo Manhattan desaparecía bajo el agua, piso por piso. Vi cómo el metro se convertía en una trampa para la gente cuando el agua entraba. Vi puentes bloqueados por coches detenidos mientras el nivel subía a ambos lados. 15 kilómetros, tierra adentro en algunas zonas, dijo. El agua no retrocederá en días, retrocederá en semanas. Y lo que permanezca sumergido durante semanas no volverá a ser lo que era. La ciudad que sostiene la economía mundial se detendrá. Y cuando se detenga, el mundo entero lo sentirá. No solo Estados Unidos, Brasil lo sentirá, en Europa lo sentirá, Asia lo sentirá. Porque hay sistemas que dependen del funcionamiento de esa ciudad, y cuando se detenga, esos sistemas también se detendrán. Vi eso y pensé en la cadena, pensé en cómo cada cosa se conecta con otra. Pensé en cuántas personas en ese momento estaban durmiendo en apartamentos en Manhattan sin saber que el océano tenía una fecha programada para llegar. Cuéntame en los comentarios si estás en una ciudad costera, cualquiera, Atlántico, Pacífico, cualquier mar, porque lo que él me mostró no se trataba solo de Estados Unidos, trataba sobre qué le sucede al mundo entero cuando las ciudades que lo mantienen todo unido cierran al mismo tiempo. Chicago apareció bajo nosotros y Jesús no dijo nada durante un rato, simplemente me dejó mirar. Y observé aquella enorme ciudad a orillas del lago Michigan e intenté comprender qué era diferente. No hubo terremoto, no hubo crecida del agua. La ciudad parecía intacta, parecía normal. Y fue entonces cuando comprendí que ese era el punto. El peligro para Chicago no venía de fuera, era algo que iba a morir desde dentro, como un cuerpo que deja de funcionar, no porque haya sido atacado, sino porque los órganos fallaban uno a uno, hasta que ya no quedaba nada que sustentara la vida. Eso era Chicago. Una ciudad que iba a desvanecerse desde dentro mientras el resto del país aún intentaba comprender lo que había sucedido en la costa y en Los Ángeles antes 3 de abril. Dijo, la red eléctrica falla durante una ola de calor. No es sabotaje, no es un ataque, es una sobrecarga. Es el tipo de falla que los ingenieros saben que puede ocurrir, pero nadie la arregla, porque la arreglarían cuando todo funcionara, y cuando todo funcionaba, nadie autorizaba el gasto. Vi cómo se apagaban las luces en Chicago de una manera que no fue dramática, fue silencioso. Un bajío, luego otro, luego otro, como cuando alguien apaga los interruptores de la luz en una casa grande antes de irse a dormir, solo que nadie los volvería a encender. Sin electricidad, las bombas de agua se detuvieron. Sin agua, la ciudad se volvió inhabitable en días. No semanas, en días. Porque una ciudad moderna no fue construida para funcionar sin agua durante más de 48 horas. No hay un plan. Ve para eso, nunca lo ha habido. Lo que vino después fue lo que más me perturbó de toda esa visión. Más que los terremotos, más que la crecida del agua en Nueva York, porque lo que vino después de Chicago no fue destrucción natural. Fue lo que la humanidad hizo cuando los sistemas de orden desaparecieron. Vi a gente buena tomando decisiones
que jamás imaginaron tomar. Vi a un padre destrozando ventanas de supermercados, no por malicia, sino por desesperación. Vi a vecinos convertirse en amenazas unos contra otros. Vi comunidades que funcionaban en armonía fragmentarse en cuestión de horas cuando llegó la escasez. Y Jesús estaba a mi lado, observando todo eso sin apartar la mirada, y dijo: esto es lo que sucede cuando una civilización deposita toda su fe en los sistemas que ha construido y ninguna fe en mí. Cuando los sistemas se derrumban, no queda nada, porque los cimientos nunca se construyeron. Pero no se trataba solo de Chicago. Mientras observaba, empecé a comprender que Chicago era el modelo. Era lo que iba a suceder a menor escala en cientos de ciudades de todo el mundo cuando la cadena de acontecimientos que comenzó en Los Ángeles el 25 de marzo alcanzara los sistemas que lo conectan todo. Brasil lo sentiría en su economía. Europa lo sentiría en su mercado. Asia lo sentiría en su cadena de suministro, porque el mundo moderno está construido como una red. Y cuando se tiran los hilos del centro, los hilos de los bordes pierden la tensión que los mantenía en su lugar. Nunca lo había pensado de esa manera. Pasé años trabajando en logística, en cadenas de suministro, en rutas de suministro, y nunca me había detenido a mirar el panorama completo. Nunca había visto cuánto dependía todo de todo lo demás. Jesús me estaba mostrando no solo que iba a romperse, sino por qué iba a romperse. Y la respuesta no era geológica, sino espiritual. Esto es lo que le sucede a la Babilonia moderna, dijo. Y la palabra Babilonia, en su voz, no era una metáfora teológica, era un diagnóstico. Ciudades que aprendieron a depender de su propia fuerza. Naciones que construyeron sistemas tan sofisticados que dejaron de sentir la necesidad de algo más allá de sí mismas. Toda una civilización que cambió la dependencia de Dios por la dependencia de la infraestructura. Y la infraestructura se rompe. Siempre se rompe. La pregunta nunca fue si se rompería. La pregunta siempre fue que encontrarían las personas al otro lado del colapso. Quienes habían construido fe, encontraron fe. Quienes solo habían construido sistemas, encontraron vacío. Y el vacío en tiempos de crisis no permanece vacío por mucho tiempo. Se llena de desesperación ante violencia, de cualquier cosa que aparezca primero, prometiendo una solución. Observé cómo Chicago se desvanecía lentamente y pensé en las personas a las que podía advertir, las familias que aún tenían tiempo de irse. Quienes viviéramos allí antes del 3 de abril, tendríamos la oportunidad de tomar una decisión diferente. Y Jesús dijo algo que me quemó por dentro como una brasa. Dijo que algunos se reirían de ti, algunos te llamarían fanático, pero algunos escucharían, y para esos pocos, esta advertencia marcará la diferencia entre estar en Chicago el 3 de abril o estar en algún lugar donde aún sea posible sobrevivir a lo que se avecina. No necesitas convencer a todos, solo necesitas hablar. El resto no es tu responsabilidad. Cuéntame en los comentarios si tienes familia en Chicago, si tienes familia en cualquier ciudad importante de Estados Unidos, porque lo que se avecina es más grande que cualquier cosa que haya descrito hasta ahora, y necesitas estar preparado para escucharlo. Pensé que, después de Los Ángeles, Nueva York y Chicago, ya había visto lo peor. Creí que Dios me había mostrado lo suficiente como para dar la advertencia y dar marcha atrás. Estaba equivocado. La visión no cesó. El lugar a nuestro alrededor siguió cambiando. Y Jesús continuó mostrándome por qué lo que había visto hasta ese momento era solo el principio.
fue el detonante. Lo que vino después fue toda la cadena. Y una cadena no se detiene a la mitad. Una cadena llega hasta el final. Vi cómo todo el planeta se movía de maneras que contradecían lo que había aprendido en años de trabajo, con análisis de riesgos y planificación de contingencias. Y comprendí que no hay un plan de contingencia para esto. No hay un manual, no hay un protocolo. Solo está la decisión de cada persona sobre en quién confiará cuando todo lo que parecía sólido comience a temblar. La zona de subducción de Cascadia, dijo. Y yo conocía ese nombre. Cualquiera que haya trabajado en logística militar en la costa oeste conoce ese nombre. Una falla masiva que se extiende desde el norte de California hasta la Columbia Británica, Canadá, silenciosa durante 300 años. Los científicos sabían que iba a romperse, llevaban décadas hablando de ello en artículos y conferencias. Simplemente no sabían cuándo. Jesús lo sabía. El 15 de abril, dijo, Magnitude 9.2 y el tsunami que le sigue llegará a la costa en menos de 30 minutos en algunos lugares. 30 minutos trabajé en planificación de evacuaciones. Sé lo que significan 30 minutos. Significa que la mayoría de la gente no sale. Significa que los que sobreviven son los que salieron primero, los que oyeron primero, los que no esperaron a que la tierra temblara antes de empezar a moverse. Vi la ola formándose en el océano Pacífico y acercándose. No era como en las películas, no era una pared de agua dramática que ves venir y tienes tiempo de correr. Era el océano subiendo gradualmente, implacablemente, llegando a las calles como si supiera el camino. Comunidades enteras que llevaban años haciendo simulacros de evacuación, que tenían letreros que indicaban las rutas de escape, que tenían sirenas instaladas en la esquina. Vi cómo estas comunidades eran engullidas, porque 30 minutos no son suficientes cuando necesitas despertar, entender lo que está pasando, agarrar tus documentos, meter a tu hijo en el auto y salir a una carretera que todos usan al mismo tiempo. Algunos salieron, los que ya estaban en movimiento, los que habían oído, y Jesús los miró y dijo, estos son los que contarán, estos son los que darán testimonio, no los que sobrevivieron por suerte, los que sobrevivieron por obediencia. Y entonces llegó la guerra. Necesito hacer una pausa aquí un segundo, porque esta parte fue la más difícil de ver para mí, no, porque fue la más destructiva en número, fue la más destructiva en significado. El 18 de marzo, dijo, incluso antes de Cascadia, en medio del caos que ya había comenzado con Los Ángeles, Nueva York y Chicago, en un país ya de rodillas, tratando de levantarse, alguien en una habitación con un mapa en la pared y un uniforme puesto, tomó una decisión. Decidieron que Irán era responsable de los ataques a la infraestructura eléctrica. No sé si era cierto. Jesús no me dijo si era cierto. Lo que me mostró fue la certeza en los ojos de esos hombres. Esa peligrosa certeza que aparece cuando ya se ha tomado una decisión. Y lo que se busca no es la verdad, sino la justificación para actuar. Estados Unidos atacó a Irán, e Irán respondió, y lo que comenzó como una operación militar se convirtió en guerra. No una guerra televisada con un locutor explicando, una guerra real, con misiles reales, con jóvenes reales, muriendo en desiertos al otro lado del mundo, mientras su país aquí era destruido, hambrunado y sumido en la oscuridad. Vi a Rusia moverse, vi a China posicionarse, no con declaraciones,
y fanfarria. ¿Cómo suceden estas cosas en realidad lentamente? Apoyo aquí a una arma allá. Un veto más allá, hasta que Estados Unidos se dio cuenta de que no estaba luchando contra Irán. Estaba luchando contra medio mundo. Y lo estaba haciendo con un país aniquilado, con una costa destruida, con un Medio Oeste en colapso, con una población hambrienta. Y el mundo entero comenzó a dividirse, cada nación eligiendo un bando. Cada alianza puesta a prueba. Brasil está bajo presión. Europa está fracturada. Ella está calculando. Esto no se quedó en Estados Unidos. Llegó a todas partes y llegó rápidamente. Lo que hizo la guerra fue arrebatar los pocos recursos que le quedaban a un país que ya carecía de ellos. Vi al gobierno estadounidense enviando combustible al conflicto, mientras las ciudades estadounidenses estaban sin electricidad. Vi soldados siendo enviados mientras los sobrevivientes del terremoto esperaban un rescate que nunca llegó. Vi crecer la ira del pueblo estadounidense, que lo había perdido todo, no contra el enemigo externo, sino contra el mismo gobierno que había elegido la guerra en un momento en que el país necesitaba ayuda. Y esta ira, me dijo Jesús, se extenderá no solo en Estados Unidos, en todas partes donde la gente mira a su propio gobierno y se da cuenta de que las decisiones las toman personas que no pasarán hambre esta noche. Cuéntame en los comentarios desde donde lees esto. Cuéntame si tienes hijos en edad militar, porque lo que vi en esta visión sobre esta guerra no termina en marzo. Empieza en marzo y el principio es siempre la parte donde aún puedes cambiar las cosas. Después de todo lo que había visto, necesitaba un respiro. Necesitaba asimilarlo. Pero la visión no me lo permitió y comprendí que era intencional, que verlo todo a la vez, sin espacio para respirar entre una cosa y otra, era parte de lo que necesitaba sentir para transmitir esta advertencia con la urgencia que merece. Porque la urgencia no es un tono de voz. La urgencia es lo que llevas en el pecho cuando sabes que el tiempo se acaba y todavía hay gente durmiendo. Vi lo que viene después de la destrucción y la guerra. Vi lo que aparece cuando la gente desesperada busca soluciones en cualquier parte. Y lo que aparece siempre parece una solución. Siempre tiene una lógica. Siempre tiene un argumento que suena razonable. Siempre es cuando más miedo tienes que la mentira más peligrosa parece más cierta, Julio. Dicho. Y la palabra Julio, después de todo lo que había visto sobre marzo y abril, sonaba a algo lejano, pero algo para lo que se habían preparado mucho antes que para todo lo demás. Vi centros de distribución abriendo por todo el país a largas filas. Gente esperando durante horas. No, por comida, por acceso, por un sistema que prometía resolverlo todo a la vez. Identificación y distribución de recursos, acceso a servicios médicos, comunicación, todo integrado. Todo en un único sistema biométrico que prometía que nadie volvería a quedarse sin ayuda, porque el sistema sabría exactamente quién eres y qué necesitas. Y vi familias haciendo fila juntas, tomando la decisión juntas, pensando que estaban haciendo lo responsable, lo práctico, lo que cualquier padre haría para proteger a sus hijos. Pero yo podía ver lo que ellos no. Toda persona que aceptaba ese sistema experimentaba un cambio que no era físico, era algo más profundo, algo que solo puedo describir como la capacidad de oír desconectada, no oír la capacidad de oír a Dios, de discernir
de reconocer la verdad cuando aparece, como si una puerta estuviera cerrada con llave desde dentro y la llave tirada. Y lo más horrible no era que la gente no supiera que la puerta se había cerrado. Era que, después de cerrarla, pensaban que estaban bien, pensaban que habían tomado la decisión correcta, porque el sistema funcionaba, cumplía lo prometido. ¿Y quién puede escuchar argumentos en contra de algo que funciona cuando tiene hambre, miedo y un hijo que cuidar? Miré a Jesús y no necesité preguntar. Él respondió, primero, esto es lo que la Biblia llama una marca, dijo. No es una metáfora, es literalmente eso. Y entonces me mostró a los demás, los que se negaron, dispersos en lugares a los que el sistema aún no había llegado. Montana, Wyoming, Idaho, los Dakotas, partes de la Brasil rural, la Argentina rural, zonas rurales de Europa que habían sido olvidadas por el progreso y que ahora eran las únicas con tierra para cultivar, agua limpia y comunidades que sabían trabajar juntas. Vi estos lugares como islas, no islas de riqueza, islas de fe. Gente que había dejado las ciudades antes, porque escucharon, gente que había vendido sus apartamentos cuando sus vecinos los consideraban locos. Gente que había construido huertos cuando sus amigos se reían. Gente que había aprendido a filtrar agua, almacenar semillas y generar su propia energía, no porque fueran teóricos de la conspiración, sino porque entendían que la fe sin acción son palabras vacías. Y Jesús miró a estas comunidades con una mirada que no puedo describir sin detenerme. Era la mirada de alguien que reconoce a sus propios hijos en un lugar lleno de gente. Estos son míos, dijo, y su voz, al decir eso, fue lo más tierno que jamás haya escuchado. No son míos porque hicieron todo bien. Son míos porque confiaron cuando confiar parecía una locura, porque obedecieron cuando la obediencia tenía un precio. Porque eligieron mi voz por encima de la voz del mundo cuando el mundo gritaba más fuerte. Y miré a estas comunidades y vi lo que tenían que las ciudades no tenían. No eran recursos, eran cimientos. Sabían de dónde venía su comida, sabían de dónde venía su agua, sabían que dependían los unos de los otros y que dependían de Dios, y no se avergonzaban en absoluto de ello. Y cuando el sistema les ofreció una solución, supieron cuál era, porque no tenían miedo. Y quienes no tienen miedo no necesitan una falsa seguridad. Pero Jesús me dijo algo que me impactó profundamente. Dijo que llegar a esos lugares no era suficiente, que muchos se apresurarían a esas regiones después de que comenzaran los desastres, después de que Los Ángeles temblara, después de que Nueva York se inundara, después de que Chicago se quedara a oscuras, y llegarían esperando que otros hubieran preparado todo para recibirlos. Llegarían con las mismas dependencias, los mismos miedos y las mismas expectativas de aquellos que crecieron pensando que siempre habría alguien que resolvería sus problemas. Y la comunidad de fe tendría que recibirlos con amor. Pero amar no significa estar de acuerdo con todo. Significa ser honesto. Significa decir la verdad sobre lo que este lugar exige de quienes están aquí. Exige trabajo, exige humildad, exige la voluntad de aprender desde cero, exige la voluntad de escuchar, no cualquier voz, la voz correcta. Si estás leyendo esto ahora y todavía estás en una gran ciudad, cuéntame en los comentarios. Cuéntame qué te detiene, porque a veces es una conversación la que hace que una persona se dé cuenta de que lo que llama una razón para quedarse es, en realidad, el miedo a irse. No sé cuántas personas leerán esto. No sé si llegará a 1000 o a 1,000,000. No sé si se compartirá
o se ignorará. No sé si me llamarán loco o profeta, y no quiero ser ninguna de las dos cosas. Soy Rafael Méndez, en 36 años, un sargento de logística que murió 14 minutos en un almacén en California y regresó con una responsabilidad que no pedí y que no fingiré no tener. Esto no es contenido, no es una serie de capítulos para mantenerte enganchado, es una advertencia de esas que te recuerdan dónde estabas cuando la leíste, de esas que te vuelven a la cabeza cuando sucede lo primero, como lo describí, y sucederá. No, porque soy especial, porque Él me lo mostró. Y lo que Él mostró no depende de la aprobación de nadie para ser verdad. Estas son las fechas que recibí en 25, 26 y 27 de marzo. Los Ángeles. 30 de marzo. Nueva York. 3 de abril. Chicago. 15 de abril. Cascadia. Y, en medio de todo esto, la guerra con Irán, que comenzó el 18 de marzo y se extendió por todo el mundo en cuestión de semanas. Cada evento allanando el camino para el siguiente, cada desastre debilitando la capacidad de respuesta a lo que viene después. ¿Cómo domino? No domino por accidente, domino por secuencia. La diferencia entre ambos es que la secuencia tiene una intención detrás, y la intención detrás de esto no es la destrucción por la destrucción misma. Es el fin de una era que construyó todo sobre cimientos erróneos. Es el comienzo de algo que solo comprenderán aquellos que atraviesen lo que viene con fe intacta. Sé lo que esto implica. Lo sé porque yo mismo tuve que enfrentarlo. Implica considerar la posibilidad de que un hombre al que nunca has visto en tu vida, que murió en un cobertizo y regresó, te esté diciendo la verdad. Implica comparar esto con todo lo que has construido, tu trabajo, tu casa, tu rutina, tus planes, y preguntarte honestamente si vale más que la seguridad de estar en el lugar correcto cuando la tierra empiece a temblar. No te pido que entres en pánico. El pánico no salva a nadie. Te pido que pienses con la cabeza fría, con el corazón abierto, con la voluntad de hacerte preguntas difíciles antes de que te lleguen sin que tú hayas elegido el momento. ¿Qué puedes hacer ahora? No después de las primeras noticias, ahora. Si estás en una ciudad costera, investiga dónde está el terreno elevado más cercano y cómo llegar allí sin usar la autopista principal. Si estás en Los Ángeles, Nueva York o Chicago, pregúntate qué te mantiene allí, además de la costumbre y el miedo a empezar de nuevo. Si tienes familia dispersa, habla con ellos. No les envíes un enlace. Llámalos. Habla por voz. Porque lo que viene cortará la comunicación rápidamente, y la última conversación que tuviste con las personas que amas importará de una manera que no querrás que se desperdicie en un mensaje de audio que nadie escuchó hasta el final. Si eres cristiano, pregúntale directamente a Dios si esta advertencia es para ti. No le preguntes a tu pastor, no le preguntes a tu cónyuge. Pregúntale por qué responde. Siempre lo ha hecho. La pregunta siempre ha sido si estábamos escuchando. Esto va dirigido a todo el mundo que lee esto fuera de Estados Unidos, a quienes viven en Brasil, Argentina, Colombia, Europa, África y hacían esto. No es historia estadounidense. Esto es historia de la humanidad. El colapso que presencié no se limita a las fronteras de Estados Unidos. Afecta a los mercados, las cadenas de suministro, los precios del combustible, la disponibilidad de alimentos y la estabilidad política de naciones que dependen de la economía estadounidense para subsistir.
lo que cae allí llega hasta aquí. Siempre ha sido así. Pero esta vez no será una crisis financiera que se resuelva en años. Será la ruptura de todo un sistema que obligará a cada comunidad en cada país a descubrir su capacidad de funcionamiento independiente. Y quienes construyeron este sistema previamente estarán en una posición completamente diferente a la de quienes no lo hicieron. He terminado este relato. He dicho todo lo que me fue dado decir. Ya no tengo fecha. Ya no tengo visión. Tengo el recuerdo grabado de lo que vi y la responsabilidad de haber hablado. Lo que hagas con el ahora es asunto tuyo y de Dios. Pero antes de que cierres este video, hazme una cosa. Dime en los comentarios desde dónde estás leyendo esto, ciudad, país. Si estás en una zona costera, si tienes familia en Los Ángeles, Nueva York o Chicago, si ya sentiste la necesidad de irte, pero no sabías por qué, quiero orar por tu nombre, por el lugar donde duermes esta noche, por el nombre de tu ciudad, porque cuando regrese a mi cuerpo en ese cobertizo y los médicos me pregunten qué pasó, lo único que querré saber es si las personas que leen esto tuvieron tiempo de mudarse. Se acerca el 30 de marzo y con él todo lo que vi al otro lado comienza a convertirse en noticia que nadie podrá ignorar.